están todos? Bienvenidos a las noticias de este jueves 9 de mayo del año 2019, víspera del Día de la Madre, con mucha actividad en toda la ciudad y sobre todo las familias que empiezan con esta enorme celebración para el mundo entero. María René, buenas noches. Muy buenas noches, Luis, amigos televidentes, como siempre un gusto y pues bueno, empezar desde ya un saludo muy extenso, como usted lo decía, para todas las mamis guatemaltecas. Debemos iniciar de inmediato y es que el Ministerio Público realizó 14 allanamientos en busca de Víctor Lapín, el ciudadano ruso investigado por lavado de dinero y otros activos. Recordemos también que está vinculado con el caso Bitcoin, como veremos a continuación. El ruso Víctor Lapín fue capturado por la Policía Nacional Civil en septiembre del 2018 en el Aeropuerto Internacional Aurora, cuando pretendía viajar a México sin reportar el dinero que llevaba. En la audiencia de primera declaración, el juez décimo Víctor Cruz lo ligó a proceso por lavado de dinero y otros activos y ordenó que quedara en prisión preventiva. A finales de enero de este 2019, el juez Cruz aceptó la petición de los abogados defensores de otorgarle una medida sustitutiva, es decir, le permitió dejar la cárcel de Mariscal Zavala a través de una medida sustitutiva. En esa diligencia se le ordenó a Víctor Lapín pagar una fianza de 100,000 quetzales, firmar el libro de asistencia cada 15 días y la prohibición de salir del país. En abril de ese año, Lapín fue declarado en rebeldía por no firmar el libro de asistencia y no presentarse a la audiencia para discutir si tenía que enfrentar un juicio. La Fiscalía buscó al ciudadano ruso en inmuebles ubicados en las zonas 18, 14, 2 y 13 de la ciudad capital, en los municipios de Palencia, Bárcena Villanueva y Amatitlán. Los resultados fueron negativos. El abogado Edgar René Búcaro Nowell declaró que trabajó con Víctor Lapín en el bufete legal Cutiño Internacional. Dicho bufete fue el que contactó a la familia Bitcoin para ofrecerles ciudadanía, documentos de identificación y protección en Guatemala. Un tribunal de mayor riesgo ordenó a la Fiscalía Especial investigar el bufete legal Cutiño Internacional y funcionarios del Estado, entre estos a Mayra Vélez en su calidad de ex subdirectora de Migración por la emisión de pasaportes falsificados. Para continuar, importante información de última hora. Nuestro compañero Samuel Orozco se ha desplazado hasta la prisión de Pavón, que tan solo el martes pasado protagonizara este episodio de muertos y heridos, pero ahora se decomisan varios objetos. Hola Luis, adelante Samuel. De Noticiete, buenas noches. Todo parece que el operativo no termina en el sector de Pavón. Hablamos en esta granja de rehabilitación donde la Policía Nacional Civil en este momento está confirmando nuevos hallazgos de ilícitos. Hablamos de armas de fuego, incluso un artefacto explosivo. Se encuentra conmigo el vocero de la Policía Nacional Civil, Jorge Aguilar, para que por favor nos pueda ampliar usted detalles en lo que ha encontrado hace pocos minutos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hace unos minutos la unidad de desactivación de armas y explosivos de la Policía Nacional Civil se ha hecho presente a esta granja de rehabilitación penal en el área de Pavón, donde se han contabilizado a este momento 10 armas de fuego y también una gran cantidad de distintas municiones y también de cargadores para armas de fuego. Además, una granada, un artefacto explosivo se ha ubicado en el lugar. Es un trabajo de inteligencia y de investigación que se sigue realizando tanto en el interior como en los alrededores de este centro carcelario. Como resultado hoy, estas armas de fuego que están siendo en este momento maniobradas por los agentes expertos, en este caso, de desactivación de armas y explosivos para venir y prevenir cualquier situación anómala. Jorge, aquí es donde ocurre algo hace 2 días precisamente, pero ¿esto termina aquí o va a continuar esta operación? ¿O hay más armas? ¿Se tiene sospechas? ¿Hay investigación? Bueno, desde el día de ayer se ha hecho una requisa en distintos sectores. El trabajo continúa. La Policía Nacional Civil está fielmente comprometida en apoyar a otras instituciones como el sistema penitenciario, pero en este caso continúa la investigación, continúan los operativos en otros sectores por parte de la Policía Nacional Civil para dar con otras situaciones ilícitas dentro de este centro carcelario. Esto quiere decir de que hay información más a fondo de lo que está ocurriendo. Entonces, 10 armas de fuego, un artefacto explosivo que se va a determinar si es una granada de fragmentación o qué podría ser, es lo que se está. Esta operación no termina todavía, va a continuar en horas de la madrugada y quién sabe hasta qué horas del día de mañana. Yo regreso al estudio principal contigo, Luis. Televidentes, buenas noches. Buenas noches, Samuel. Muchas gracias por esta información
que se hace bastante lógica después de lo sucedido el martes pasado en este mismo lugar, desprendido del tráfico ilícito de armas y de otros objetos que a diario se registra, no solo en Pavón, sino en muchas cárceles del país, pero que ahora tiene esta secuencia después de seguramente algunas investigaciones de los elementos de la seguridad nacional. Cinco personas fallecidas dejó una balacera en el municipio de La Libertad, en Petén. Entre las víctimas mortales se cuenta con una mujer de 75 años. La celebración del Día de la Madre terminó en tragedia en la comunidad La Gloria, en La Libertad, Petén, cuando un comando armado con fusiles de alto poder irrumpió en la escuela de los núcleos educativos familiares de desarrollo de la localidad y disparó indiscriminadamente contra quienes celebraban la especial fecha. El ataque dejó al menos 10 personas heridas y 5 fallecidas. En el lugar quedó el cuerpo de la señora Lucía de la Cruz, de 75 años, y 2 personas más que no fueron identificadas, mientras que en la entrada del Centro de Salud de La Libertad fallecieron Melvin Haroldo Guerra Flores y Selvin Eliezer Reyes Pérez. La zona es asediada constantemente por narcoganaderos, quienes se disputan el control del territorio, por lo que las autoridades no descartan que el múltiple crimen esté relacionado a este tema. Un hombre que viajaba a bordo de una bicicleta fue asesinado en plena carretera en jurisdicción de San Marcos. El escenario es el kilómetro 262 de la ruta occidente, en jurisdicción de la aldea El Recreo, en Catarina, San Marcos. Ahí automovilistas alertaron a cuerpos de socorro sobre un hombre que se encontraba tirado sobre la carretera. Cuando llegaron paramédicos de bomberos municipales departamentales, confirmaron que el hombre ya había fallecido. Minutos después llegó el Ministerio Público y confirmó que el hombre fue asesinado de 3 balazos. Presentaba 2 heridas de bala en el tórax y una en el cuello del lado izquierdo. Se cree que los atacantes le dispararon sobre la marcha, pues el cuerpo quedó tirado sobre la cinta asfáltica y sobre el cadáver quedó la bicicleta en la que se conducía el ahora fallecido. La víctima respondía al nombre de Guillermo Pérez, de 47 años de edad, y era originario del caserío Nueva Florida, en Catarina, San Marcos. Al parecer, los atacantes viajaban a bordo de una motocicleta y luego de dispararle huyeron del lugar a toda prisa. Un grupo de comerciantes conformó un comité de seguridad en el principal mercado de Huehuetenango. Cansados de la delincuencia, comerciantes del mercado de la Terminal Zona 5 de Huehuetenango han decidido enfrentar a quienes intenten delinquir en el área. Durante las 24 horas, hombres con gorro pasamontaña y cubiertos en un 90% de su cuerpo brindan seguridad a miles de comerciantes y vecinos que acuden a realizar sus respectivas compras. Esta es la primera vez que las cámaras de este medio de comunicación hablan con los patrulleros y nos comentan sus estrategias y advertencias para quienes estén planeando realizar algún acto vandálico. Queremos que toda la gente esté confiada porque nosotros estamos trabajando, somos la seguridad con los compañeros, estamos dispuestos a apoyar a la asociación, también estamos dispuestos a apoyar a los policías municipales, estamos dispuestos a ayudar también a los de tránsito y queremos que aquí en la terminal haya un orden para que la gente se sienta contenta, se sienta feliz, porque ya no es como antes cuando venían a comprar, les robaban, los pullaban, los mataban y hacían un montón de desastres y ahora pues nosotros estamos dispuestos a trabajar, nosotros estamos regalando nuestro tiempo, también nosotros tenemos un trabajo pero lo dejamos tirado para apoyar a toda la gente de la terminal. Para los comerciantes, esta medida es acertada, debido a que según ellos la delincuencia se ha reducido en un 90%. Terrible, aquí ya no había negocio porque todos los ladrones venían para acá. La gente ya no venía aquí. Ya no venía. Ahora, ¿desde cuándo ha cambiado? Desde que estamos patrulleros, les decimos nosotros. Que nosotros sí estamos de acuerdo, ¿verdad?, de que ellos estén velando por nosotros, porque la verdad que había mucha delincuencia. Cuando se aprende a un delincuente es entregado a las fuerzas de seguridad, con la advertencia que si vuelve a cometer el delito, tomarán otras acciones. En Huehuetenango reporta Daniel Méndez.
Pasamos a otro orden informativo para dar seguimiento a los allanamientos que se registraron en oficinas del Ministerio de Cultura y Deportes en el Palacio Nacional de la Cultura, encabezadas por la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público. Agentes de la División de Investigación Criminal DEIC de la Policía Nacional Civil y personal de la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público realizaron allanamientos en las oficinas del Ministerio de Cultura y Deportes, ubicadas dentro del Palacio Nacional de la Cultura. Según el jefe de la referida Fiscalía, Estuardo Campo, el propósito era secuestrar documentos por una nueva denuncia en esa cartera. Lo que se busca es la ubicación y el secuestro de evidencia documental dentro de un proceso investigativo que se encuentra a cargo de la Fiscalía contra la Corrupción. No hay ninguna orden de aprehensión que se vaya a ejecutar y hemos contado con toda la colaboración de parte de las autoridades que administran este importante lugar, así como también de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad, quienes están colaborando con nosotros en todo. Sin embargo, lo único que he manifestado para disipar cualquier duda es que la investigación no tiene nada que ver con la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República. Es una denuncia reciente, no le puedo indicar la temporalidad de los hechos que estamos investigando, pero la denuncia es bastante reciente. Secuestro de documentación, ubicación y secuestro de documentación con autorización de juez competente. ¿Han logrado algo positivo ya? Se ha logrado ubicar cierta documentación que, como se los he referido también, eso no significa que estemos asegurando que existe alguna responsabilidad penal de determinadas personas. Única y exclusivamente es documentación que nos va a servir como Ministerio Público para poder hacer un análisis objetivo. La investigación gira alrededor, asumo yo, porque el caso está bajo reserva, sobre posibles anomalías dentro del Viceministerio del Deporte, en particular el área de áreas sustantivas. O sea que no está vinculada a mi gestión, hasta donde yo sé, y mucho menos a mi exfunción como exministro de Cultura y Deportes. Está concentrada básicamente en el Viceministerio de Deporte, y yo quiero aprovechar esta oportunidad para aplaudir esta acción del Ministerio Público. Creo que es importante, creo que hay que seguir combatiendo la corrupción, y vamos a dejar que la investigación siga su curso y su procedimiento, y esperamos que si algún funcionario de dicho viceministerio resulte involucrado en actos de corrupción, pues se tomen las medidas legales correspondientes. Dos trabajadores de la oficina del Ministerio Público en Alta Verapaz fueron capturados por la supuesta sustracción de fondos de la Fiscalía para la cual trabajan. Ante la mirada de sus compañeros de la Fiscalía de Alta Verapaz, dos trabajadores del Ministerio Público fueron capturados por su presunta participación en la sustracción de fondos de esa unidad fiscal. En Alta Verapaz se detiene a estas dos personas, quienes son Adalberto Boyton Archila, quien es auxiliar fiscal del Ministerio Público, y también a Eduardo Cook Cab, ambos de 35 años. El segundo pues es auxiliar financiero de la Fiscalía de esa localidad, y fueron detenidos en el interior de esa Fiscalía de Alta Verapaz por parte de los agentes de la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil. El primero ha sido sindicado con base a esta orden de aprehensión del delito de asistencia financiera, específicamente por el delito de incumplimiento de deberes y peculado por sustracción, y la segunda persona ha sido detenida sindicándolo del delito de negación de justicia. La orden de captura fue girada este jueves por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Diligencias Urgentes. La misma fue ejecutada por elementos de la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil. Una mujer se convirtió en madre en plena vía pública. Tendremos los detalles de esta sorpresiva historia más adelante aquí en Noticiete. Y al volver, la entrevista de los presidenciables de esta noche. Bienvenidos a La Entrevista. Este es un espacio de servicio de los noticiarios Telediario, Noticiete, T13 Noticias, TN23 y Radio Cadena Sonora, con el único objetivo de servirles a ustedes, pueblo de Guatemala, para que conozcan las propuestas de todos los candidatos a la presidencia de este país. En la pantalla siempre aparece un semáforo, como usted ya sabe la mecánica. Este semáforo indica que a la pregunta planteada, el candidato tiene 3 minutos para responderla.
Si él se pasara de ese tiempo, pues yo lo interrumpiré y le plantearé la siguiente pregunta. Estamos planteando las preguntas similares a todos los candidatos para que ustedes conozcan realmente el plan de trabajo de cada uno de ellos. En esta oportunidad nos acompaña José Luis Chea Urruela del partido Productividad y Trabajo. Empezamos de lleno con esta entrevista. Hablemos de seguridad, un tema fundamental que a todos los guatemaltecos nos compete saber cuál es la postura de ustedes en Productividad y Trabajo para seguridad. Bien, muchas gracias. Para hablar de seguridad creo que es importante que los guatemaltecos sepamos y entendamos cuáles son las cifras básicas de la inseguridad. En nuestro país, en Guatemala, cada día ocurren de 6 a 8 robos y cada día mueren asesinados entre 15 y 18 personas. Pero lo fundamental no es los robos o los asesinatos, es la impunidad que queda. El 98% de los asesinatos queda impune y esa es una deuda que el Estado y el gobierno tiene con las familias de las personas asesinadas. Es una deuda de justicia. Y para hacer justicia a esas viudas, a esos guatemaltecos que se esfuerzan y trabajan y son muertos en los taxis, en los buses o como brochas, es importante actuar de dos maneras. Creo que la primera es combatir esa impunidad del asesinato con la pena de muerte. En este momento es inconstitucional, pero yo voy a denunciar parcialmente el Pacto de San José para que se pueda iniciar, además es una facultad del presidente denunciar los pactos internacionales, para que se pueda iniciar el proceso de poder trabajar la pena de muerte con nuestro derecho interno. Hay que hacer reformas sustanciales al Código Penal y volver a los delitos que ya están contemplados en la pena de muerte y además agregar dos que son fundamentales. Uno es la extorsión y el otro es la violación. Para eso voy a crear una Guardia Nacional que va a estar compuesta por elementos de la Policía Nacional y también por cuerpos élite del Ejército capacitados en temas de derechos humanos. ¿Esto por qué? Porque nosotros, los guatemaltecos, tenemos que tener el delincuente miedo. ¿La Guardia Nacional será aparte entonces de la policía y del ejército? Es una fuerza conjunta, es un modelo que replica de alguna manera el esfuerzo que se hace en Estados Unidos para combatir este tema de la delincuencia y la extorsión, porque la extorsión tal vez es el peor crimen porque no solo afecta a vidas humanas, sino también afecta a la economía nacional. Bueno, tomando sus propias palabras, la extorsión es el peor crimen, nos ha dicho usted. Pero otro de los crímenes que también es complicadísimo en Guatemala es la falta de empleo, la falta de oportunidad. ¿Cuál es la propuesta de Productividad y Trabajo para hacerle frente al desempleo? Nosotros vamos, y en efecto, el déficit de empleos en el país es alrededor de 500,000 de empleos anuales, es decir, no estamos creando lo que deberíamos crear y la creación está alrededor de 20,000 empleos anuales. Crear empleo significa, en el caso del gobierno y del Estado, ser facilitador de diferentes sectores económicos como la manufactura, los textiles, el turismo, la parte forestal. En mi caso particular, la propuesta fundamental que yo tengo es impulsar fuera de estos sectores como gobierno la economía naranja. La economía naranja se ha implementado con mucho éxito en países como México y como Colombia. ¿Qué significa la economía naranja? Es básicamente el valor que agregan al Producto Interno Bruto, el talento y la capacidad de los artistas, pero no solo los artistas de la radio, de la televisión, del teatro. Estoy hablando aquí que en la economía naranja caben los joyeros, las modas, los que publican libros, los que generan cosas culturales, los que generan videos, en fin, es toda una industria que en el caso particular de Colombia genera 40,000 empleos anuales. Lo que quiero decir es que nosotros tenemos que invertir en proporcionarle empleo a las nuevas generaciones, a los jóvenes que están saliendo y desesperadamente andan buscando un trabajo y no lo encuentran. El empleo para nosotros es fundamental para la gente joven y como gobierno
nosotros vamos a apoyar y facilitar a estos distintos sectores para que puedan hacerlo. No hay peor desesperación que levantarse cada día y saber que uno no tiene un empleo o para pagarse los estudios o para pagar la hipoteca de la casa o siquiera para llevar la comida de ese día. El empleo es fundamental y el reto es trasladar ese 70% que está en el sector informal, trasladarlo al sector formal, obviamente para que se sienta más cómodo, más seguro y obviamente generemos más impuestos para el Estado guatemalteco. El empleo es fundamental y lo vamos a dedicar a la gente joven, a la gente con futuro y a la gente que pueda construir una mejor Guatemala. Bueno, retomando un poco sus palabras, no hay peor calamidad que levantarse y saber que no se tiene un empleo, dijo usted, pero también no hay peor cosa que levantarse y saber que no se tiene salud. ¿Cuál es la propuesta de salud de José Luis Chea Urruela? Bueno, si se levanta, por lo menos está vivo. Eso es un síntoma de lo que puede hacer. Yo creo que la salud debemos regresar básicamente a una salud de calidad. En Guatemala existen alrededor de 11.500 comunidades, estos aldeas, caseríos, etcétera, pero hay 4.500 centros de salud. La oferta formal que nosotros estamos haciendo como José Luis Chea Urruela y como PPT, es por lo menos duplicar el número de centros de salud para que por lo menos 2/3 partes del país tengan esta cobertura. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que haya centros de salud, que haya médicos bien pagados y capacitados, que haya medicinas a tiempo y que la gente pueda llegar y acceder y tener una salud de calidad. No se está pidiendo nada más que la posibilidad que yo, como ciudadano, que me parto el lomo trabajando y que realmente todos los días estoy aportando y consiguiendo dinero para mi familia a la hora que vaya a un hospital público, en lugar de curarme, regrese peor, que me atiendan mal. La salud también en este caso, y quiero insistir, no solo es para los guatemaltecos. Yo voy a poner especial énfasis porque es uno de los temas del Ministerio de Salud en la desnutrición infantil. El 46% de los niños de menos de 5 años padecen de desnutrición infantil. Quiere decir que hemos condenado a la mitad de esos niños a crecer con un cerebro atrofiado. Está probado que el cociente intelectual de estos niños disminuye por lo menos en un 13% y los condenamos física y emocionalmente, intelectualmente al fracaso, a no ser ciudadanos de bien, a no ser emprendedores, pero tampoco a no ser ciudadanos con pensamiento crítico, porque el problema fundamental a futuro del guatemalteco es que vamos a seguir haciendo política con ciudadanos que no tienen pensamiento crítico y que votan por cualquier opción que en lugar de ofrecer una solución global, les están ofreciendo una opción inmediata a su pobreza y a su miseria. ¿Hay presupuesto para todo esto? ¿Cómo lo va a hacer? Tiene 20 segundos. Presupuesto hay, el problema es que se lo roban. Por supuesto que hay presupuesto. Y lo difícil aquí es que el presupuesto del gobierno de Guatemala es muy rígido y solo queda un 15% de flexibilidad, pero bien administrado se puede. Pasemos al tema de educación, último tema de estos 4 fundamentales que vamos a escucharle. ¿Cuál es la propuesta en educación para este país? Creo que la mayor apuesta e inversión que yo voy a hacer como presidente, como futuro presidente, está en la educación. Un país educado es un país que tiene futuro. Un país sin educación está condenado al fracaso. Y en este sentido está la educación básica, está el cambio de currícula para hacerlo más práctico. Podemos cambiar también los horarios para que los niños puedan asistir de diferente manera. Podemos insistir también en la alfabetización. Gastamos 1.000 millones de quetzales en el deporte y 143 en alfabetizar a la gente. Es ridículo. Y no tenemos una inversión en el deporte que nos rinda. Y la inversión que es más grande, que es en nuestro capital humano, en nuestra gente, a la gente que hemos olvidado, es enormemente ridícula. Por supuesto, tenemos que tener profesores que enseñen, porque si el que enseña no sabe, ¿qué va a aprender el que quiere aprender? Tenemos que tener su alimentación en la mañana, su valija escolar, tenemos que tener también todos los útiles que necesitan, los libros de texto que son muy importantes, adaptados a la realidad nacional, y también tenemos que tener algo muy, muy importante,
en la educación es ver hacia adelante. No podemos regresar a estudiar la historia, a tener unos currícula que realmente nos enseñan los ríos, las montañas, los lagos, muchas veces de otros países, no los nuestros. No, nosotros tenemos que ver al futuro e incorporar la tecnología del futuro en la educación, en internet, en cobertura, en computadoras, en inglés. Tenemos un guatemalteco que inventó Duolingo, ¿por qué no ponerlo ahí? Y que realmente nuestros niños, además de los idiomas maternos y del castellano, puedan hablar inglés. Eso nos hace mucho más competitivos y a los alumnos les abre el mundo. Les abre el mundo porque, como lo dijo Conan Doyle en Sherlock Holmes, elemental, si tú hablas 2 idiomas, duplicas tus posibilidades en el mundo, y así es. Y si hablas 3 más, lo importante es que podamos invertir en esa educación, pero al mismo tiempo en una cultura diferente, porque esa educación tiene que hacer un guatemalteco diferente. Esto no es un gobierno, esto lleva 20 años y Churchill lo dijo muy bien: dame una generación y construiré una nación. Escucharemos a José Luis Echea Urruela en un mensaje final para todos ustedes, estimados guatemaltecos. El tiempo es suyo, tiene 3 minutos. Aquí está su cámara, diríjase al pueblo de Guatemala. Quiero aprovechar esta oportunidad para dirigirme a la patria. Quiero aprovechar esta oportunidad porque quiero decirle a los guatemaltecos que no voy a tener los recursos ni el tiempo suficiente para visitar a cada uno de ustedes y convencerlos que Echea Urruela es la mejor opción para ser candidato presidencial. Echea Urruela ha sido ministro de Cultura, viceministro de Relaciones Exteriores, embajador en Ginebra, en Washington, México, Salvador y Costa Rica, y funcionario de ambos organismos internacionales, tanto la OEA como Naciones Unidas, y tengo una maestría en Washington y un doctorado en Texas. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que quiero dirigirme a la guatemalteca que hemos olvidado, a esa Guatemala profunda que está condenada al exilio, que está condenada a exportar gente, que está condenada a servir de instrumento para los demás, para los políticos que se aprovechan de su pobreza y de su miseria. Guatemaltecos que me están escuchando, esta oportunidad la quiero aprovechar para decirles que con José Luis Echea podemos ser capaces no de soñar el futuro, podemos ser capaces de construir el futuro. Guatemaltecos, por mucho tiempo, amigos, hemos sido cómplices de los gobiernos. Siempre somos las víctimas de los gobiernos, pero la verdad es porque no somos víctimas. Hemos sido cómplices de los gobiernos que nosotros hemos electo cada 4 años. Es importante que dejemos de ser cómplices y que podamos contribuir a construir una Guatemala mejor. ¿Qué aporto? ¿Por qué yo? ¿Cuál es la diferencia fundamental? Experiencia, carácter, trayectoria, formación académica, voluntad, pero sobre todo yo ofrezco lo que otros candidatos no pueden ofrecer. Al llegar a la presidencia yo voy a dar 2 cosas fundamentales: trabajo y ejemplo, porque el que da el ejemplo tiene seguidores, el que habla simplemente lo escucha. Esa es la propuesta fundamental. Quiero despedirme esta noche de ustedes y decirles y pedirles que comparen y que en esa comparación elijan la mejor opción, y esa opción es Echea Urruela. Echea Urruela es la solución. Muchas gracias. Esta fue la entrevista con José Luis Echea Urruela del Partido Productividad y Trabajo, llevada hasta ustedes como un servicio de los noticiarios Telediario, Noti7, T13 Noticias, TN23 y Radio Cadena Sonora, con el único objetivo de que usted en las urnas elija democráticamente al candidato de su preferencia. Vamos a la pausa, continuamos. El Tribunal Supremo Electoral iniciará con la impresión de papeletas para la elección de corporaciones municipales y diputados al Parlamento.
El magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio René Solórzano, indicó que se tienen alternativas para la impresión de papeletas debido a las candidaturas que están judicializadas. Para el evento electoral del domingo 16 de junio son más de 40 millones de boletas las que deben imprimirse. Esperamos a más tardar el día de mañana tener, dentro de todos los casos normales, dentro de las impugnaciones, pues ya están resueltas. Habrán 2 o 3 casos que por razones especiales aún no se han podido resolver, pero son unos casos muy sui generis, muy especiales. Pero en sí estaremos el día de mañana ya haciendo todas las notificaciones que corresponden. Julio René Solórzano, presidente del ente electoral, se refirió al proceso de inscripción de candidatos a cargo de elección popular, cuyas resoluciones están pendientes de resolverse. La otra semana se resolverán algunas de las candidaturas que se han sido judicializadas, pero realmente el tribunal no está dependiendo únicamente del tema de las inscripciones. Claro, tomaremos las medidas, hay una serie de alternativas que tomamos que nos permitirá empezar la impresión, y una es, valga la redundancia, iniciar con las corporaciones municipales, que son las más complejas, o el Parlamento Centroamericano, que es mucho más fácil, y entonces lo haremos. Por supuesto, siempre dejamos la candidatura presidencial de último, porque en impresión es fácil, pero en inscripción es bien compleja, y ustedes todos lo saben. Entonces no iniciaremos todo eso, ya tenemos alternativas sobre las papeletas. Autoridades del TSE esperan definir el modelo de la papeleta para la elección de presidente y vicepresidente en los próximos días. El primer secretario y encargado de Asuntos Consulares y Comerciales de Belice en Guatemala dio a conocer la postura de la embajada del vecino país sobre los resultados del referéndum de ayer. Como ya saben, ahorita ya la mayoría de los beliceños votaron para el sí. En total de los votantes que salieron era el 64.93%. Eso significa que muchos de los beliceños ya querían que su voz sea escuchada, ¿no? Gracias a Dios conseguimos el sí, y ahora es para seguir adelante. Ya las dos poblaciones ya hablaron y vamos a llevar este tema a la Corte Internacional de Justicia. Claro, había en los últimos meses un fuerte empujo por el no, pero al final del día el sí ganó. Ahora es simplemente para seguir. Muchos de los beliceños ya el sentimiento era de que ya era tiempo para que se resuelva este asunto. El 65.05% de los beliceños participaron en la consulta popular. El horario de cierre de urnas fue ampliado 1 hora, logrando 53.388 votos a favor y 43.029 en contra. Al igual que en Guatemala, los ciudadanos de Belice decidieron en un referéndum histórico acudir a la Corte Internacional de Justicia para darle solución definitiva al diferendo territorial insular y marítimo entre ambos países. El presidente de la República, Jimmy Morales, se refirió al resultado de la consulta popular en Belice. Mediante una consulta popular, el pueblo de Belice avaló definir el diferendo territorial insular y marítimo que mantiene con nuestro país desde hace siglos. La pregunta era básica, saber si los ciudadanos de ambas naciones estaban de acuerdo en elevar el caso hasta la Corte Internacional de Justicia. De acuerdo a resultados extraoficiales, más de 53.388 personas votaron a favor de la propuesta. Al respecto, el mandatario de la República, Jimmy Morales, emitió un comunicado presidencial en el cual destacó el agradecimiento al pueblo beliceño. Celebro de manera especial la voluntad popular de nuestros hermanos beliceños en la reciente consulta popular que dejó resultados positivos para seguir impulsando una solución pacífica y armoniosa a nuestro diferendo territorial, insular y marítimo que data desde el siglo pasado. Extraoficialmente, sabemos que los resultados de la consulta popular en Belice fueron favorables para dejar en manos de la Corte Internacional de Justicia este litigio que por mucho tiempo estuvo paralizado. Durante su mensaje también estuvo presente la canciller guatemalteca Sandra Jovel, quien deberá ponerse en contacto con representantes diplomáticos de Belice para establecer la vía jurídica que procede por el momento. Hoy más que nunca debemos valorar la expresión popular de nuestros ciudadanos.
Nuestra confianza está depositada en el sistema de justicia internacional. Sabíamos que era la ruta correcta y ahora nuestro mayor anhelo es continuar con este proceso que dejará un gran legado porque se hizo en el marco del respeto y la paz social. La organización Alianza por las Reformas presentará una lista al Tribunal Supremo Electoral en la que se pide que se anulen las candidaturas de 17 aspirantes a puestos públicos. El candidato presidencial Roberto Arzú, quien aparece en ese listado, restó credibilidad a la organización y cuestionó por qué no aparecen otros candidatos. Pero lo más delicado de esto es lo que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral. Al no salir a aclarar cuando es ridículo que una demanda civil pueda ni siquiera tener la posibilidad de ser analizada, esa candidatura o que la idoneidad de esa candidatura. Hoy hay candidatos, candidatas especialmente, como Tel Maldana, por ejemplo, que ha sido hoy, tiene orden de captura por cargos penales en Guatemala y casualmente el Tribunal Supremo Electoral de esa idoneidad no hablan. O de Sandra Torres, por ejemplo, que está viendo si le quitan el antejuicio por financiamiento ilícito. Estoy muy entusiasmado que me haya tocado en el sorteo de los canales abiertos el poder debatir con ella de verdad, frontalmente con Sandra Torres. Ya se acabó el juego este. No va a tener opción, va a tener que ir a ese debate y vamos a hablar claramente de las cosas que ella ha hecho por Guatemala y de las cosas que ha destruido a Guatemala. Señores del Tribunal Supremo Electoral, señores de la Corte de Constitucionalidad, dejen que sea una elección transparente. Realmente ya no sigan queriendo ser los árbitros de un partido de fútbol que tratan de ser protagonistas. Dejen que el pueblo exija a quienes quiere que lo gobiernen. Ya no pueden seguir siendo tan irresponsables y jugando con el pueblo de Guatemala y su soberanía y su democracia. Esta semana aparentemente la Corte de Constitucionalidad finalmente se va a dignar en poner las cosas como deben de estar, en aclarar realmente el panorama y quitar esta incertidumbre que le ha hecho un daño terrible a este proceso. Y así como yo, por ejemplo, miro una ley injusta para la candidata Ríos, que realmente creo que es injusta, la verdad, aunque sea la ley, pero yo creo que es injusta que alguien tenga que pagar por lo que su padre hizo o no hizo, pues así no miro injusto lo que está pasando con estas otras dos candidatas. Y a ustedes, mis queridos compañeros y compañeras guatemaltecos, decirles que esto es claramente lo que está sucediendo hoy. Nos tienen miedo y muchos sectores no nos quieren. ¿Por qué? Porque nosotros no somos comprables ni vendibles. No somos personas que vamos a tener ningún compromiso con ningún sector excepto con los guatemaltecos, con hacer las cosas de frente, correctas y frontales. Estamos de regreso. Esta noche nos reportaron una lluvia fuerte en el área de Sololá, que ya ha cesado, pero que ante la precipitación con granizo y demás había alarmado a la población. Ahora tenemos otras noticias de interés esta noche aquí en Noti7. Por atender un llamado de ayuda, 2 agentes de la Policía Nacional Civil resultaron heridos en un accidente de tránsito, como veremos a continuación. Dos agentes de Policía Nacional Civil resultaron heridos luego de sufrir un accidente en motocicleta cuando se dirigían a atender un llamado de auxilio que realizó un vecino del sector de la colonia Gumarcaj de Santa Cruz del Quiché. Según testigos, los agentes evitaron atropellar a un perro callejero que se les atravesó a su paso, pero esto provocó el percance. Al llegar al punto nos constatamos de que eran 2 elementos de Policía Nacional Civil quienes habían sufrido una caída a causa de un perro que se les atravesó. Entonces esto ocasionó que ellos perdieran el equilibrio de la motocicleta en la que se conducían. Uno de ellos tuvo laceraciones en la extremidad superior e inferior derecha y una posible fisura en tibia. El segundo paciente tuvo hematomas en el cráneo y amnesia a corto plazo. Reportó desde Quiché, Oscar Toledo.
Bueno, nuestro punto final de esta noche parte el corazón por las situaciones que a veces un país tercermundista tiene, y es que antes de celebrar el Día de la Madre, pues se da esta noticia con la que concluiremos, ¿no? Y que desde titulares le informábamos, y es que una mujer dio a luz en plena vía pública, y esto ocurrió en Chimaltenango. Cuando empezó a sentir los dolores de parto, Santos María Imul, de 23 años de edad, decidió salir de su casa ubicada en el kilómetro 54.9 de la ruta interamericana en compañía de su progenitora rumbo a un centro asistencial. Pero la bebé no dio espera y cuando había caminado pocos metros de su vivienda, entró en labor de parto. Florentina Pú dijo que su hija empezó a sentir los dolores a las 6 de la mañana. Y media hora después, cuando buscaban un mototaxi para movilizarse al hospital de Chimaltenango, su hija se tiró al suelo y le dijo que ya venía su bebé. Y en un instante doña Florentina recibió en sus manos a su nieta. Al ver lo que ocurría, otras personas alertaron a bomberos voluntarios, quienes de inmediato llegaron y le pusieron fin a la labor de parto. Cortaron el cordón umbilical y llevaron a la nueva madre y a su recién nacida a su vivienda. Pedro Yumán, bombero que ayudó a la mujer, dijo que terminaron de extraer la placenta y posteriormente llevaron a la bebé a su casa, en donde la limpió y cambió. Tengo experiencia en estos casos y dejé lista a la nena, ya cambiada en compañía de su mamá, puntualizó el socorrista. Por seguridad, los bomberos recomendaron a las mujeres que están a punto de dar a luz que cuando sientan los primeros dolores se preparen y llamen a una ambulancia, ya que un parto en la calle no es seguro, ni para la madre ni para el bebé. Y como siempre aplaudimos fuertemente la labor de los bomberos, tanto municipales como voluntarios en este caso, que gracias a ellos también, pues cuando pasan este tipo de emergencias, logran pues hacer este milagro de la vida posible. Pero bueno, luego de esto y de la antesala al Día de la Madre, hay algo muy especial para poder estar este viernes, sábado y domingo. Es una obra de teatro que desde ya le hacemos una invitación extensa. Luis tiene todos los detalles y de verdad no se la pueden perder, Luis. Así es, María René, con esto concluimos porque pues, está en escena la historia del hombre que fue caridad, el santo de Guatemala, el santo hermano Pedro, allá en el Teatro Nacional, en el Teatro de Cámara. Y mañana, 10 de mayo, pues tendrá un episodio muy bonito porque pues a la vez que se puede apreciar esta obra, pues se puede celebrar el Día de la Madre. Así que las mamás entran gratis mañana al teatro junto con su familia, con sus hijos. Así que mamás gratis mañana en el Teatro de Cámara para ver la obra de teatro del hermano Pedro a las 8 de la noche. Ya el sábado hay función de 8 y el domingo a las 5 de la tarde. Y casi se va concluyendo la temporada, así que hay que aprovechar este fin de semana para ver algo que se monta por única vez. Y como guatemaltecos, Luis, yo creo que tenemos que llevarlo pues hasta donde podamos, hacerlo llevar y llevar también esa tradición a los niños, a toda la familia, para que conozcan toda la vida, toda la obra del santo hermano Pedro. Nuestro santo de Guatemala. Nos vamos, pero pues rápidamente con un abrazo para todas las mamás. Ya mañana pues volveremos con este tema, pero desde ahora empiecenlo a disfrutar. Que Dios las bendiga por lo especial que significa cada mamá en el mundo. Feliz noche.